Noticia que capitalizó el presidente Milei y el gobierno porque tenía que ver con una campaña y con periodistas y pudo reflotar el no odiamos lo suficiente a los periodistas. Santiago O'Donnell fue clave en esta investigación realizada por Open Democracy, que afirma que el gobierno de Rusia pagó miles de dólares a medios argentinos para publicar contenido contra el gobierno de Javier Milei. Vamos a conversar con Santiago, periodista de Página 2, entre otros medios. Santiago, ¿cómo andás? Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Casi no te escucho, ¿eh? Si me pueden dar un poco de retorno porque casi apenas te escucho. Lo solucionamos. ¿Me escuchás bien ahora? Muy poco. Bueno, vamos a ver si te podemos dar más volumen. Bueno, espero que me escuches. ¿Cómo se filtra esto? ¿Cómo llegás al punto de partida de lo que después termina siendo una investigación con muchos datos y muchas evidencias? Mira, yo tengo un sitio que se dedica a cubrir exclusivamente noticias de filtraciones. Entonces venía siguiendo esta filtración que eh, hizo una serie de publicaciones, un consorcio encabezado por un medio francés muy prestigioso que se llama Forbidden Stories, que fue el medio que publicó la información, la filtración del software Pegasus, que es un software de espionaje israelí que se usó para espiar a ¿cómo se dice?, opositores en Ujú. distintos gobiernos, o sea que no es un gobierno que se dedica, que tiene bastante independencia, digamos que así como publicó una filtración sobre Israel, ahora publica esta sobre Rusia, ¿no? Y también había varios medios especializados en este tema y vienen publicando una serie de notas que yo venía cubriendo en Filtraleaks, primero sobre cómo funcionaba este grupo ruso, que es un desprendimiento del grupo Wagner, que es un grupo que tuvo una actuación muy fuerte en la guerra de Ucrania. Y después empezaron a publicar notas sobre cómo las campañas de desinformación y propaganda en los distintos países africanos. Y después también empezaron a publicar notas sobre la campaña de desinformación en Latinoamérica. La última había sido en Bolivia hace un par de meses. Y ahí en todas estas filtraciones que veníamos publicando veía que había datos sueltos de la Argentina y después una fuente me comenta que están empezando a investigar acá en la Argentina, entonces me pongo en contacto con ellos porque digo, bueno, es un medio francés, un medio inglés, por ahí les sirve tener a alguien en la Argentina que más o menos conoce y puede ayudar e integrarse al equipo. Y efectivamente me aceptaron en el equipo y empezamos a trabajar esta filtración en la Argentina. Una cosa es lo que dicen los documentos de inteligencia rusos, ¿no? Que se pagaron miles de dólares, como Sí, decís vos. Otra cosa es lo que pudimos chequear. Nosotros lo que claro. pudimos constatar es que hay varios medios que publicaron notas inexistentes y sobre todo notas de personas que no existen, ¿no? De perfiles creados con inteligencia artificial y demás. De todos los medios, que son como unos 15, 16, no recuerdo el número exacto, dos nos admitieron en off the record que recibieron pagos y esos pagos eran muy, muy inferiores a los que figuraban en las planillas que equipo de inteligencia ruso le presentaba al Kremlin. O sea, una cosa es la rendición de cuentas que hicieron los rusos, digamos, Claro. y otra cosa es lo que efectivamente se pagó. Como vos sabés bien, Juanpi, acá hay mucha precarización, en esta Sí. época también hay mucho clickbait y justamente lo hablaba hace un rato con Fontevecchia, ¿no? Que participan o aparecen en esta operación medios muy diversos como el Destape e Infobae, que ideológicamente no tienen nada que ver, pero lo que sí tienen Claro. que ver es que son medios que dependen mucho de publicaciones y que publican cientos de notas por día. Sí, sí. Y con esta precarización laboral que hay y con esta revolución tecnológica que hace que las noticias prácticamente sean gratis, me parece que los medios en la Argentina, por la coyuntura económica también, pero en general en el mundo, son muy, muy vulnerables a este tipo de operaciones y no soy ingenuo para pensar que los rusos son los únicos que están operando en la Argentina, del mismo modo que no lo pensé sobre los estadounidenses cuando publicó los Wikileaks y publiqué las operaciones que hacía la Embajada de Estados Unidos para Ujú. colocar notas en el multimedios Clarín.
pero lo que sí es raro es que los servicios de inteligencia dejen huellas o se les encuentren las filtraciones. Y por supuesto que los documentos de inteligencia me los tomo con un grano de sal. Creo que se Ay, se cortó, cortó. ¿no? Pero Mm. yo como que el documento se puede comprobar por fuera del documento en sí, ¿no? Más allá Claro. de que el documento es veraz. Yo no puedo saber si un agente de inteligencia no está mintiendo en un documento veraz. Lo que sí puedo chequear a partir de esos documentos es que las notas truchas existieron y que las notas con autores truchos que no existen también existieron y se publicaron, y que muchos de los medios que publicaron esas notas no pueden explicar de dónde sacaron las notas ni quién las firmó. Y eso es lo que publicamos. Santiago, ¿por qué Argentina? ¿Porque Milei tenía muy buena relación con Zelensky? Sí, seguramente. O sea, Milei era un fenómeno mundial, Juan Pablo. O sea, mira, yo trabajé 10 años en el Washington Post y el Los Angeles Times. No conozco mucho cómo se mira Argentina desde afuera. Viví casi 20 años en Estados Unidos. Y te puedo asegurar que ni con Menem ni con Macri, por nombrar los dos presidentes, digamos, con mayor perfil internacional, hubo un interés mediático como hubo en todo el mundo. Me llamaban de todo el mundo preguntándome por Milei ese primer año de Milei, ¿no? Por buenas o malas razones, Milei se convirtió en un personaje mundial muy importante. Pero también, que de vuelta, como venimos publicando, o sea, también había una campaña en Bolivia, ¿viste? Y en la interna entre Lucho Arce y Evo Morales. No sé qué interés tenía Rusia en esa interna, pero claramente jugó fuerte a favor de Lucho Arce. Entonces, ya te digo, me parece que no es la única operación rusa. De hecho, hemos publicado muchas operaciones de este mismo grupo ruso en diversos países africanos y latinoamericanos, y tampoco creo que Rusia sea el único país que opere acá, como tampoco lo creía que era Estados Unidos cuando publiqué los Wikileaks. Estamos conversando con Santiago Donel, que a partir de su sitio Filtraleaks descubrió una red que, por supuesto... Disculpa que me acerco porque no escucho. Decime. No, estaba dando tu Ahora nombre sí. para dar pie a mis compañeros que quieren hacerte preguntas. Sí, puede ser en este caso, si es el grupo Wagner, que el gobierno ruso lo que haya hecho es tercerizar esto a partir del grupo Wagner y que ahí esté la diferencia de precio, ¿no? Entre lo que cobra el grupo Wagner, que es una entidad privada al fin y al cabo, que está en África a nivel presencial de tropas y mercenarios y también a nivel de inteligencia, y que ahí por eso sea la diferencia con los periodistas argentinos. Pero bueno, quizás es el gobierno ruso contratando al grupo Wagner para que haga esto en todo el mundo, más allá del gobierno ruso directo, pero bueno, Claro, no deja está de ser buena una tu filtración. observación. Lo que dicen los documentos es que a partir de la muerte, porque el grupo Wagner es creado por un líder que se llama Prigozhin, que era un tipo muy carismático, Sí. no sé, por decirte algo, se podía comparar, que sea, con Aldo Rico en la Guerra de las Malvinas, no sé, uno de esos tipos que tenía como vuelo propio, como bien decís vos, era una especie de ejército privado contratado por Rusia, que tuvo una actuación muy fuerte, y el tipo se hizo muy conocido en la guerra de Ucrania, y a partir de ahí es como que se quejaba de que no le mandaban suficientes pertrechos y qué sé yo, y entonces el tipo como que se rebela contra Putin y marcha hacia Moscú. A mitad del camino se rinde, se sube en un avión, el avión se cae y él se muere, ¿no? Lo que dicen los documentos de inteligencia exterior ruso, el SBR, absorbe al grupo Wagner. Y como bien dijiste vos, que tenés toda la razón del mundo, el grupo Wagner, cuando era un ejército privado, tenía una actuación muy conocida en África, tanto militar como de inteligencia. A partir de que pasa a formar, según estos documentos, una parte integral del Estado ruso, en 2024 viene a la Argentina. Entonces creo que puede haber habido una tercerización del grupo Wagner hacia intermediarios argentinos, que lo que nosotros recabamos de hablar con los distintos editores es que ellos le compraron a intermediarios, ¿no? Y ahí también, en ese pase de manos, pudo haber quedado algún dinero en el camino, y lo otro es la rendición de cuentas que hace este grupo de espías al Kremlin, ¿no? Que estos documentos muestran, bueno, hicimos tal y tal cosa y nos costó tal y tal dinero, además de los 300.000 pesos que dicen haber gastado en colocar estas notas. También hablan de otros 300.000 pesos para operaciones en el terreno, que incluye reuniones con políticos, lobby de leyes, apoyo a partidos políticos en la campaña y demás.
Santiago, ¿cómo analizás el impacto político y mediático? Porque el gobierno levanta esto diciendo que ella lo había anunciado, creo que el año pasado, en una conferencia, de hecho, que había dado Adorni. Y ahora me estoy enterando en estos últimos minutos que le habrían sacado la acreditación a colegas que trabajan en esos medios que han publicado algunas de estas notas de la red rusa. Por ejemplo, Ámbito, C5N, A24, Tiempo, El Destape y La Patriada habrían sufrido que el gobierno les quitó la acreditación de sus trabajadores en la Casa Rosada. Mira, lo primero que me decís me suena muy mal y me parece muy feo. Y conociendo, digamos, lo que viene haciendo este gobierno, no sé, viste, no me da para pensar bien. Por otro lado, hay que decirlo que ellos denunciaron en 2025 que la compañía estaba operando acá en la Argentina. En ese momento todo el mundo se le mató de risa y nadie le creyó. Yo ni siquiera me enteré en ese momento y creo que si me hubiera enterado también me hubiera reído y hubiera pensado que era cualquier cosa, porque lo que no hizo el gobierno en ese momento y sigue sin hacer es presentar las pruebas. ¿Cómo saben los que operó acá la compañía? Yo investigué y presenté pruebas. Entonces demostré que la compañía opera acá. No demostré ni tengo ninguna prueba, ni sé si los medios que compraron las notas sabían que estaban comprando notas de los rusos. No tengo por qué pensar que lo hicieron. Entonces yo no sé, dudo mucho que el gobierno haya hecho una investigación seria y haya podido demostrar que estos medios eran parte de la campaña rusa y que no fueron engañados, cosa que yo por lo menos no lo puedo demostrar. Yo no sé si compraron la nota sabiendo de que se las vendían los rusos, y me parece sobre todo medios que publicaron una o dos notas entre las cientos de notas que publican por semana, me parece que no creo que sea algo que ellos supieran que eran los rusos, pero la verdad que no tengo ni idea. Entonces, yendo más concretamente a tu pregunta, si el gobierno puede demostrar que estas personas fueron parte de la operación rusa porque ellos lo averiguaron por su cuenta y tomaron la decisión que tomaron, no tengo nada que decir, pero si ellos solamente tomaron mi investigación para quitarle la credencial a estas personas, me parece que estuvieron muy mal. Ahora, en cuanto a las consecuencias de lo que publico, tanto como cuando publico algo en contra de Macri, como cuando publico algo en contra de Cristina, o publico algo en contra de Alberto, o publico algo en contra de la Rúa, o quien sea, ya estoy demostrando lo viejo que soy con esto que te digo, me parece que el trabajo del periodista, o sea, no tenés que ser ingenuo y saber a quién beneficiás y a quién perjudicás con tu trabajo, porque es parte de nuestro trabajo entender el contexto en el cual nos movemos, pero me parece que no debería influir para nada en nuestra decisión de publicar o no publicar. Me parece que si un tema es de interés público, y me parece que la injerencia de cualquier gobierno extranjero en la Argentina en campañas de desinformación es de interés público, sea la campaña chica, sea la campaña grande, sea de Rusia, sea de China, o sea de Estados Unidos o Francia, me parece que es de interés público. Y la otra es que tiene que ser veraz. Me parece que los documentos fueron chequeados y se puede constatar independientemente, porque los que ellos denuncian como parte de la campaña, muchos de los documentos fueron escritos por personas que no existen y por perfiles de inteligencia artificial. Entonces, que existió una campaña en la Argentina de desinformación, me parece que no hay ninguna duda, y que eso es de interés público, no hay ninguna duda. Entonces ya con eso yo creo que mi obligación es publicar. Y después que las fichas caigan donde tengan que caer, yo no puedo hacerme responsable ni por la reacción de los medios que me insultan y que dicen que soy un esbirro y qué sé yo, ni la reacción del gobierno de Milei atacando a queridos colegas, que la verdad que no me da ninguna gracia que medios a los que le tengo mucho aprecio aparezcan en esta lista, pero así como tampoco me causó gracia cuando apareció Clarín en los Wikileaks, no me causa ninguna gracia que estos medios, que personas sufran, que medios sufran, pero me parece que los periodistas tenemos que, de vuelta, ya demasiado difícil es determinar qué es de interés público y qué es de interés privado, y ser consecuente y ser valiente en que si algo es de interés público y es veraz, publicarlo por más que te perjudique en tu carrera, o por más que te genere críticas, o por más que a alguna gente le duela. Me parece que nuestra obligación como periodista, ante una información veraz y de interés público, no tenemos alternativa más que publicarla. Santi, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo.
Gracias, Juan Pablo, un abrazo. Un abrazo, todo lo mejor. Santiago O'Donnell charlando con nosotros. Faltan 8 para la 1 de la tarde. Actualidad, más música, muy